Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo seminario web del Foro de Cobertura de la Crisis Mundial de Salud. Mi nombre es Dariela Sosa, los saludo desde Buenos Aires. Soy la fundadora del medio venezolano Soy Arepita y voy a acompañarlos moderando este panel para fortalecer y brindar nuevos recursos para nuestras coberturas periodísticas en medio de la pandemia. Les recuerdo que esta actividad es una iniciativa del Centro Internacional para Periodistas, ICFJ por sus siglas en inglés, y la Red Internacional de Periodistas, IJNet. Estamos transmitiendo por Facebook Live en grupo privado del foro, donde discutimos temas relacionados a las coberturas periodísticas y nos encantaría que se sumaran. Nuestra gerente de comunidad, Desiree Esquivel, les va a dejar el link en el chat. Si prefieren recibir las novedades del Foro Global de Salud en sus correos electrónicos, pueden suscribirse al boletín. Y si quieren tener un espacio exclusivo para discutir colaboraciones, alianzas, pueden sumarse a nuestro grupo de WhatsApp de colegas de periodistas del Foro Global de la Salud. Todos los enlaces los pueden encontrar en el chat. Finalmente, también les invito a que dejen sus preguntas en el chat de Zoom y en los comentarios abajo del video en Facebook, porque las vamos a estar leyendo en vivo más adelante. Muy bien. ¿Cómo afecta la pandemia de COVID-19 a las niñas, niños y adolescentes? Para eso tenemos hoy un panel de lujo y comenzamos presentándolos. Tenemos a Elías Haig desde Venezuela, quien ha trabajado con la ONG SECODAP en distintos proyectos por la defensa de los derechos de los niños. Es un adolescente de 14 años, nuestro panelista más joven hasta ahora en el Foro Global de Salud. Es entusiasta de la ciencia y fanático del universo del Señor de los Anillos. Bloguea sobre educación y videojuegos en su blog Noción de la Procrastinación y nos va a estar acompañando hoy. Luego tenemos desde Italia a Irene Caselli. Ella es periodista especializada en los primeros 1000 días de las vidas de las niñas y niños en el medio transnacional The Correspondent. Cubre sexualidad, derechos de las mujeres y primera infancia. Ha sido reportera multimedia por 15 años y sus trabajos han aparecido en la BBC, The Washington Post, The New York Times, The Guardian y Univision. Ha recibido Irene también becas del IWMF, del Centro Europeo de Periodismo y del Centro DART de Periodismo y Trauma. Finalmente, tenemos desde México a Juan Martín Pérez García. Él es defensor de los derechos humanos, especialmente de la infancia y las poblaciones callejeras, y es el director ejecutivo de REDIM, la Red por los Derechos de la Infancia en México. Esta es una coalición de 77 organizaciones de la sociedad civil que desde hace 20 años realiza incidencia basada en datos y busca que el Estado mexicano cumpla sus obligaciones legales, por lo cual se realizan algunas recomendaciones de políticas públicas para la vida de niñas, niños y adolescentes. Juan Martín es psicólogo por la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México y también pues, nos está acompañando en este panel global en donde queremos saber cómo son afectadas y afectados las niñas, niños y adolescentes en medio de esta crisis de la pandemia causada por la COVID-19. Entonces vamos a comenzar con una pregunta introductoria en donde queremos que cada uno la responda según su perspectiva, sus vivencias y el ángulo que le parece más pertinente. ¿Qué es lo más preocupante de cómo afecta la pandemia de COVID-19 a niños, niñas y adolescentes? Esto es algo sin precedentes, es una crisis muy compleja. Debemos poner el foco en algún asunto en específico, por ejemplo, en las consecuencias de no ir a la escuela, el impacto del confinamiento prolongado en la salud mental de los chicos, en el aumento de la pobreza y de la inseguridad financiera. ¿Cómo abordamos esta situación tan compleja de una manera integral desde el punto de vista periodístico? Comienzo con Elías, que nos acompaña desde Venezuela. Muchas gracias, Dariela, por esta invitación. Realmente es un gusto. Lo más preocupante desde la perspectiva de cómo afecta el coronavirus a los niños y adolescentes, principalmente siento que la pérdida del espacio escolar es algo muy grave, es un problema que deberíamos atacar. Acá en Venezuela teníamos un problema de no escolarización anterior al inicio de la pandemia. Para el 16 de marzo, en un informe publicado por Save the Children, habían 2,3 millones de niños en riesgo educativo. Ya 1,1 millones estaban fuera del colegio y 1,2 estaban en riesgo de abandonarlo.
a la educación, a la estrategia educativa, migrar hacia una educación a distancia para la que en Venezuela no estamos capacitados y que sin duda tomó por sorpresa a personas en todo el mundo, pero especialmente en Venezuela, un país con los menores, con la menor velocidad de ancho de banda en todo el planeta, en todo el continente, me corrijo, con un 36,9 nada más de hogares con internet fijo estable, y un internet, como ya dije, de una velocidad muy baja. Sin duda, siento que la pérdida del espacio que la escuela es algo muy importante. Em, la pérdida del espacio escolar también influye en el hecho del maltrato que ocurre. Muchas veces las escuelas son vehículos de detección del maltrato. Por ejemplo, supongamos que existe un niño que sus padres lo maltratan en casa y una maestra o un profesor puede darse cuenta de ese problema y tomar acciones pertinentes. Podría denunciar, puede hablar directamente con los padres a ver qué ocurrió, qué pasó, puede brindar asesoría. Incluso sus amigos pueden funcionar también como ese vehículo, porque en el ambiente escolar la interacción entre los alumnos es muchísimo más directa. Por ejemplo, en el caso de en mi salón, la verdad es que nunca hemos sido muy apegados, por así decirlo. Y en la pandemia me atrevo a decir que de las 27 personas que hay en mi salón, solo he hablado con 10 como mucho. Hemos intentado hacer ciertas iniciativas, por ejemplo, hemos intentado hacer un Zoom. Sin embargo, resulta algo complicado no solo por el ancho de banda, sino también incluso por las condiciones de salud mental a las que todos nos estemos enfrentando en casa. Esta es otra parte muy interesante del tema, que es que al estar en casa y a la situación financiera resultante de la pandemia ser muy apremiante para los padres, entran en una situación de estrés en la que pueden ser los niños las víctimas. Puede, como ya dije, aumentar las cifras de maltrato infantil. Y también algo interesante es que las estrategias de educación hacen que no sea lo mismo. El aprendizaje no va a funcionar de la misma manera. No todos tenemos, por ejemplo, los dispositivos adecuados. Un fenómeno que se ha presentado mucho en mi salón, a pesar que en un informe presentado por el Ministerio de Educación a la UNESCO, es que las personas no tienen dispositivos, sean computadoras o incluso teléfonos adecuados para ver clases. En mi caso, tengo la oportunidad, por ejemplo, de acceder a una computadora, además que son habilidades que vengo desarrollando desde hace mucho tiempo. Sin embargo, muchas personas no tienen nociones básicas de utilizar, por ejemplo, programas como Word, como PowerPoint, y terminan haciendo incluso las tareas en el teléfono, que no termina siendo lo más adecuado. Algo, también un tema muy interesante, es que la manera más adecuada de abordar esto es a través de otorgarle el derecho a la participación contemplado en la Convención de los Derechos del Niño de 1989 a los niños. ¿Qué pasa? Muchas veces cuando se intenta abordar ciertas situaciones, lo que ocurre es que se da una perspectiva, incluso existe un término para ello, que es adultocentrista, que no lo aborda desde el mismo punto de vista que, por ejemplo, nosotros, que hemos vivido las situaciones. Entonces, para mí, lo primero que deberíamos hacer sería habilitar espacios de participación inclusivos, incluir personas de distintas regiones, porque, por ejemplo, acá en Venezuela, mientras que yo vivo en una zona cercana a Caracas, yo vivo en Los Teques, la conexión puede ser un poco más estable, puedo tener menos problemas de luz que lo que puede tener una persona en el interior del país. Por ejemplo, hablamos de Maracaibo, de Maracay, zonas que tienen problemas muy fuertes de conectividad, especialmente de acuerdo a tendencias digitales en el 2018 y al Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, la conectividad en portuguesa disminuyó abruptamente, un 30% al menos de los dispositivos se quedó desconectado. Entonces, el tema de la salud mental también es muy grave porque la escuela, al ser un espacio de interacción entre pares, abre ciertas puertas que desaparecen en la casa. Por ejemplo, desde que empezó la pandemia, me atrevo a decir que me he encontrado con 5 personas de mi edad, como muchísimo, que tengo 14 años. Mientras que los adultos, por ejemplo, incluso en el edificio o por situaciones que se dan naturalmente en la vida cotidiana, tienen interacción. La salud mental realmente yo me he sentido muy afectado por la situación de no poder ver a mis compañeros, las personas con las que realmente he crecido, es realmente grave. Y, por ejemplo, habilitar espacios de interacción como podría ser videojuegos ha sido sin duda una estrategia muy buena. Yo con mis amigos durante más o menos 3 semanas seguidas entrábamos en servidores de Minecraft que o programábamos nosotros mismos o entrábamos en servidores ya preexistentes,
Pero ocurrió que la velocidad de internet disminuyó abruptamente. Yo que tengo contratado 6 megabytes, en este momento tengo 2 de servicio y realmente muy inestables, hace que ya no podamos jugar. Entonces diría que a nivel de salud mental, también el hecho de la no escolarización en algunos y la falta de la interacción física en el colegio ha sido muy grave. Por ejemplo, de acuerdo a las estadísticas del Servicio de Atención Psicológica, el SECOAP, un 31% de las consultas que hicieron en el primer semestre del 2020, un 31% estaban relacionadas a salud emocional. Y de ese 31%, un 20% tenía ideación suicida. Estamos hablando de unas estadísticas que no han sido difundidas oficialmente en los últimos años y que sin duda se pueden ver disparadas de manera muy grande en la situación de pandemia. Así que creo que sin duda estamos ante una situación nunca antes vista para los niños, niñas y adolescentes. Wow, Elías, muchísimas cosas has mencionado en tu intervención. Gracias por compartir tu perspectiva y las vamos a ir desglosando más adelante. Vamos con Irene Caselli desde Italia. ¿Qué es lo que más te preocupa, Irene? Gracias a todos por la invitación y gracias, Elías, por tu intervención y tu perspectiva. A mí me parece siempre muy importante escuchar directamente de la voz de los actores lo que pueden llegar a ser sus problemáticas. A mí me parece que en general mucho de lo que está evidenciando Elías y en general muchas de las otras problemáticas que tienen que ver con la primera infancia y también con derechos digamos, de los recién nacidos, por ejemplo. Ha habido muchos problemas que se han evidenciado durante el coronavirus, por ejemplo, de maltrato hospitalario de mujeres embarazadas, entonces de nacimientos más traumáticos, muchos temas de falta de derechos reproductivos, etcétera. Son todas cosas que al final tienen también efectos, digamos, durados, o sea, que duran en el tiempo porque pasan en una de las fases que son más importantes en la vida, o sea, en lo que yo voy un poco examinando, que son los primeros 1000 días, ¿no? A mí me parece que hay algo del coronavirus que es muy importante, que es que está evidenciando todos los sistemas que ya antes estaban en un equilibrio muy precario y que estaban andando mal. Entonces, desde el peso, de la importancia de la educación en la vida de un chico, de un adolescente, pero la falta de recursos que hay en la educación, ¿no? En la mayoría de los países en el mundo, los maestros, los profesores reciben salarios muy bajos y hay muy poca, realmente muy poco enfoque político en el dar más, por ejemplo, a las escuelas. Y acabamos de escuchar de la boca de Elías lo importante que puede ser la escuela en detectar abusos que pasan en la casa, en apoyar la salud mental, en crear espacios como de encuentro entre los niños, etc. Y al mismo tiempo también se ha creado, con el coronavirus, nos hemos dado cuenta de lo poco que nos damos cuenta de la importancia de todo lo que son los cuidados de los niños, por ejemplo, de los bebés, de los recién nacidos. Entonces, son todas cosas que en muchos países ni vienen contabilizadas, digamos, en el PIB, por ejemplo, ¿no? O sea, el tiempo que la mamá dedica a, por ejemplo, a amamantar un hijo, eso nunca viene contabilizado. Y son todas cosas que de repente todas las estructuras, digamos, exteriores se cayeron, de repente por lockdowns o por otras razones, todos nos encontramos más confinados en nuestras familias muy nucleares y de repente todo el peso, todos los estrés que antes se iban un poco repartiendo en estructuras que no estaban tan fuerte, pero que algo ayudaban, todo el estrés se encontró en la familia. Y es mucho estrés, tener que cuidar de niños, niñas, adolescentes mientras estás trabajando es algo que es muy difícil. Y de repente nos dimos cuenta de la importancia de los maestros, de los cuidadores, de los abuelos, de los quien seas que te ayudan en el cuidado de los niños. Entonces, a mí me parece que lo que es interesante del coronavirus, y ahí seguramente Juan Martín nos puede hablar mucho más de los derechos que están, digamos, vulnerados, etcétera, pero de mi perspectiva como periodista, para mí ha sido muy importante
ir a ver exactamente cuáles son estas estructuras que se están evidenciando como carentes y dónde es que debería ser el enfoque post pandemia para poder, como periodistas, digamos, empujar para cambio y también para poder crear más conversaciones para que no, para que, digamos, la pandemia, con todo lo dramático que ha sido, pueda crear unas oportunidades en vez de dejar simplemente todo revolcado, digamos. Excelente. Muchísimas gracias, Irene, por esa perspectiva tan amplia de ver cómo el periodismo puede entender la pandemia y las estructuras que está sacudiendo, ¿no? Y verlo como una oportunidad de denuncia, pero también una oportunidad de construcción, que básicamente, pues ustedes en The Correspondent se enfocan mucho en periodismo de soluciones y en enfocarse más en los procesos que en fotografías que a lo mejor no cuentan la historia completa, ¿no? Me gusta el eslogan de On Breaking News, que justamente es, bueno, vamos como a cocinar este entendimiento a fuego lento. Antes de darle la palabra a Juan Martín, quiero leer algunos datos muy impactantes del informe de Redim, la organización que él dirige en México, la red que él dirige en México. El 49.6% de las niñas, niños y adolescentes en ese país se encuentra en situación de pobreza y 9.3% en pobreza extrema. Luego, 62.2% de las personas que trabajan en hogares con niñas, niños y adolescentes trabajan en el sector informal, lo que les imposibilita el resguardo domiciliario. No es tan fácil confinarse porque hay que simplemente salir todos los días a encontrar el sustento, ¿no? Más de 4.6 millones de personas en hogares con niñas, niños y adolescentes reportaron estar desempleadas porque fueron descansadas sin goce de sueldo o no podían salir a buscar trabajo. Y finalmente otro dato, 32.3% de los hogares con niñas, niños y adolescentes reportan que uno o más integrantes del hogar perdieron su empleo o fuentes de ingresos en la cuarentena. Entonces, ¿en qué medida esto afecta los derechos de niñas, niños y adolescentes y cómo se dibuja esta situación desde México? Adelante, Juan Martín. Bueno, primero, gracias por la oportunidad de compartir con ustedes estas reflexiones. Y bueno, creo que nuestro colega Elías ha dado el marco central. O sea, nuestros países en América Latina y el Caribe tienen obligaciones internacionales, tienen también marcos de ley y esencialmente parten del sentido común. O sea, si cuidamos a niños y niñas, nuestros países teóricamente será mejor. Ya lo apuntaba Irene, es decir, los primeros 1000 días son estratégicos. Hay mucha evidencia internacional que da cuenta que por cada dólar que invertimos en niños y niñas pequeños, cuando ellos alcanzan 18 años, pueden devolver a nuestros países $11. No hay ningún banco, no hay ninguna manera de garantizar mejor retorno de inversión que la niñez. Paradójicamente, está colocada en todos los discursos y las narrativas que los niños son prioridad, que son lo mejor de nuestros países. Sin embargo, en la vida real, los niños, niñas y adolescentes están literalmente fuera de la agenda pública y política. La pandemia vino a mostrar, y agradezco profundamente que estén haciendo ustedes este ejercicio entre periodistas, porque precisamente ustedes notan cómo la cobertura de niños, niñas y adolescentes quedó opaca. Hemos estado insistiendo, y la propia Organización Mundial de la Salud lo ha tenido que corregir, porque los primeros mensajes epidemiológicos de que la niñez no era la principal afectada o víctima fatal, que eran esencialmente adultos mayores, generó una idea equivocada de que los niños casi eran inmunes. Y tenemos ahí a personajes extraños como Trump, que por cierto le bloquearon su mensaje de Twitter diciendo que los niños eran casi inmunes, ¿no? Bueno, este tipo de cosas se vienen a ser más complejas con lo que ya teníamos antes de la pandemia. La pandemia vino a profundizar todas las crisis que ya teníamos. En el caso mexicano, una profunda crisis de derechos humanos que se expresa en violencia armada, 7 desapariciones todos los días, 7 homicidios diarios, como ya los datos que Dariel hacía favor de darnos, de pobreza que se ha profundizado, pero también la invisibilidad. Pese a que en nuestro país y en América Latina en general la niñez representa en torno al 30%, 35% de la población en toda nuestra región, paradójicamente son literalmente invisibles. Y por eso felicito nuevamente que esté aquí Elías,
no solamente porque es éticamente responsable, sino porque efectivamente lo que tenemos que hacer. Decía Irene, la mejor forma es escucharles directamente, ponerle rostro, porque nosotros, defensores y defensoras, lo hacemos, por supuesto, con pasión y compromiso, pero estamos hablando desde nuestra visión, nuestra posición adulta, con datos, pero son proyectos de vida. Y creo que esencialmente, Elías, y agradezco profundamente, Elías, que nos cuentes, porque tiene que ver con esa cotidianidad. Si el Internet falla, cuántos datos puedes transmitir, si puedes o no acceder a la conectividad y conversar con tu comunidad escolar ahora con el cierre de escuelas, esos proyectos de vida con la pandemia se van a ver truncados. Y en este sentido me gustaría animarles a que puedan mirar el último informe que preparamos en un impacto sobre derechos de niños y niñas. Y hay, bueno, apartados. Está, por supuesto, un tema central de la salud y demás, porque algo que nos parece muy importante destacar es esta interconectividad o interdependencia de derechos. El cierre de escuelas ha afectado también el seguimiento, por ejemplo, de vacunas. Ha afectado la posibilidad de dar continuidad a, digamos, cuadros de salud preventivos para niños y niñas, pero incluso también ha afectado el seguimiento a tratamientos de cáncer. Ustedes seguramente habrán escuchado que en nuestro país, de manera totalmente absurda, en medio de la pandemia, el gobierno federal decidió hacer recortes presupuestarios y recortaron en la salud. Es una cosa que no tiene explicación más que del realismo mágico de Juan Rulfo y de García Márquez, que ustedes saben escribió acá en México 100 años de soledad, y permite mostrar por qué cosas que parecen totalmente ilógicas se hacen. Otro efecto muy terrible tiene que ver con la seguridad. En todos los países de la región, pero particularmente en México, se ha incrementado la militarización. Entonces, los militares no solamente están en la calle, entre comillas, combatiendo el crimen, están teniendo una presencia pública para prácticamente todo. Y esto es muy peligroso porque ya sabemos la experiencia en América Latina, que se traduce generalmente en concentraciones de poder y, tristemente, en otra época, dictaduras. En este sentido, nosotros hemos venido señalando que no podemos pensar en la pandemia solo como un asunto sanitario, sino una iniciativa de derechos que cruza, como lo explicaba Elías, con la escuela, que cruza con la posibilidad de no ser víctima de violencia, con la oportunidad, y con esto voy cerrando, de que reconozcamos en los hechos la equivalencia humana que tienen niños, niñas y adolescentes, sin importar su edad, su pueblo, si son pueblo originario, urbanos, rurales, género, son personas y tenemos que escucharles y garantizar sus derechos a la participación, acceso a información y demás. Destacabas, en algún momento destacaban ustedes que prácticamente no se ha comunicado a ellos y a ellas. Y seguramente Elías nos podrá contar más, pero salvo la experiencia del ministro de Canadá o la presidenta de Nueva Zelanda, si no cambié el país, que dedicaron una conferencia específica a niños y niñas, en nuestros países ha sido totalmente ignorados, en una clara violación a su derecho al acceso a la información, y creo que precisamente la discriminación estructural es lo que más daño está haciendo a niños, niñas y adolescentes comparado con otros sectores de la población en nuestros países. Juan Martín, muchísimas gracias por ese balance tan completo de México, pero que también nos sirve a muchos países en América Latina, ¿no? Como referencia. Una cosa muy importante para todos los que nos están viendo, vamos a enviar el reporte, bueno, lo pueden buscar, está libre en internet, pero si quieren también suscribiéndose al newsletter de ICFJ en español, lo vamos a enviar, igual que algunos artículos que ha escrito Irene que pueden ilustrar en el tema, y por qué no, también las redes de Elías y el blog de Noción de la Procrastinación. Nos encantaría leerlo, ya que sabemos que es fanático de videojuegos y de la ciencia, ¿no? Muy bien, nos están saludando desde Ecuador, ya Noel hizo una pregunta, también nos saludan desde Argentina, y vamos a hablar de lo de la escuela un poco más adelante. Ahora quiero aprovechar que tenemos otra vez a Elías en el micrófono para preguntar sobre cómo se comunican las niñas, niños y adolescentes hoy, en términos de lenguaje, en términos de creación de contenido y en términos de plataformas. Como bien mencionó Juan Martín, la primera ministra de Nueva Zelanda hizo una conferencia de prensa para niños, en Canadá también ocurrió, ha habido varias iniciativas, pero ¿dónde están consumiendo noticias los niños? Y una pregunta, o sea, ¿consumen noticias los adolescentes, las niñas y niños? ¿Cómo se mueven? Porque creo que es uno de los primeros pasos que tenemos que desglosar, ¿no? Para salir de ese adultocentrismo que muchas veces está presente en las discusiones sobre
qué podemos hacer o cómo podemos apoyar a este sector. Adelante, Elías. Bueno, con respecto a, antes de empezar a hablar sobre la comunicación, con respecto a lo que decía Juan Martín, de cómo en los distintos planes de gobierno de distintos países se han incluido los niños, realmente acá en Venezuela hay una ausencia absoluta, no existe una conexión con los niños, con la realidad. Se presentó un informe hace más o menos una semana que, bueno, hablaba de cómo la educación a distancia fue un éxito. No sé en qué país fue un éxito, aquí en Venezuela no lo fue. Y bueno, con respecto, y bueno, en otros países han habido experiencias comunicativas, en Argentina incluso se han referido a los niños, mientras que acá en Venezuela hay una desconexión profunda de la realidad. Incluso algo que me parece interesante es que se han mencionado, a pesar que supuestamente, que aparentemente existe un diagnóstico inferior de casos, la cantidad de infectados menores de edad o los niños infectados de coronavirus, que como ya han demostrado experiencias, por ejemplo, en Israel, que intentaron reabrir las escuelas en junio y ocurrió un desastre que en la escuela Hybrid en Jerusalén, más de 300 casos, fue una verdadera locura. Acá en Venezuela esto ha sido inexistente y acá en general en Latinoamérica no han habido experiencias comunicativas. Ya yéndonos más hacia la comunicación de los adolescentes, creo que es una comunicación algo complicada de entender desde un punto de vista más tradicional. Por lo menos acá en Venezuela nosotros hemos crecido escuchando noticias, escuchando rumores, recibiendo cadenas, porque como probablemente muchos saben, acá en Venezuela la situación política no es muy linda. Entonces, hasta cierto punto, mis amigos, incluso yo en algún momento, hemos rechazado las noticias. Estamos cansados de leer que van a ocurrir cosas que no ocurren. Estamos cansados de recibir información que finalmente no termina en nada. Y finalmente hemos llegado a ese punto en el que nosotros vamos de noticias y ya no consumimos más. Entonces, pero finalmente sí terminamos consumiendo noticias a través de dos formatos algo distintos y bastante complicados de entender. El primero son los memes, que los memes, como muchos saben, son nuestra mejor manera de expresión. Creo que todos en algún momento hemos editado un meme. Incluso hemos llegado a desarrollar habilidades de edición en programas como PixArt o Photoshop para crear memes. Entonces, finalmente, cuando se hace un meme de una noticia, termina llegando un eco que nos instiga a investigar más, que nos instiga a buscar más información, a saber más. También con respecto a los memes, hay un fenómeno interesante, que los memes no solo es que se difunden a través de plataformas como principalmente Instagram, que es, si bien no es de donde salen los memes, porque la red social en la que se crean los memes, principalmente en inglés, es Reddit, sino en Instagram llegan ecos de las noticias. Por ejemplo, acá en Venezuela hay un auge de las cuentas de shitpost. Los shitpost, bueno, viene de inglés, digamos que es postear cosas sin absolutamente ningún sentido, pero finalmente termina relacionándose. Aquí hay una página de memes, específicamente de shitpost, que es una especie de género dentro de los memes, que se llama Puro Lomito, y es muy interesante el enfoque que le dio a la salida de DirecTV el pasado 19 de mayo. Se hicieron memes, se hicieron ediciones de imágenes, por ejemplo, con el Capitán América, utilizando una antena de DirecTV como escudo, y en general experiencias comunicativas muy interesantes a través de los cuales los memes han sido un método muy interesante. Están comentando aquí en el chat que la noticia no nos interesa y creo que finalmente también tiene que ver con nuestra edad. Hay personas de nuestra edad que tienen intereses por leer noticias, hay personas de nuestra edad que no tienen intereses por leer noticias. Hay una anécdota interesante con respecto a esto, es que durante el Renacimiento veneciano, en el siglo XIII, estaban diciendo que la humanidad nunca se iba a recuperar de lo indecorosos que eran los adolescentes de esa época. Pero los nietos de los adolescentes de esa época fueron la generación que trajo el Renacimiento. Entonces, finalmente, siempre va a haber una tendencia a pensar que los jóvenes no estamos haciendo las cosas bien, cuando en realidad cada generación tiene experiencias comunicacionales muy diferentes. Ahora, el otro tema que creo que es especialmente un momento muy bueno para tratarlo es a través de los podcasts y a través de comediantes. Aquí en Venezuela, el fenómeno de la comedia, el stand-up, lleva estando en la punta de nuestras experiencias comunicativas desde hace mucho tiempo. Por ejemplo,
Led Varela, José Rafael Guzmán, son comediantes que llevan ya un tiempo en la escena, pero que son muy conocidos por nosotros. Ahora, creo que la experiencia más significativa que existe de comunicación a niños y adolescentes es un podcast que se llama Escuela de Nada. Escuela de Nada, que justamente ayer recibió la placa de YouTube de los 100.000 suscriptores, es un podcast venezolano que, dirigido por Leo Rojas, Cris Andrade y Nacho Redondo, ha logrado traer temas serios, porque, por ejemplo, el episodio antepasado que trató sobre hasta qué punto podemos seguir consumiendo información, es algo a través de lo que nos identificamos mucho. En el último episodio, que no he tenido la oportunidad de escucharlo, se habla de la educación a distancia. Entonces, Escuela de Nada, desde un punto de vista muy, no superficial, pero, por así decirlo, muy cercano a nosotros, que incluso un amigo mío dice que lo que le gusta de Escuela de Nada es que siente que está conversando con otros 3 amigos, pero que no participa en la conversación. Entonces, Escuela de Nada y otros podcasts, por ejemplo, Que se vayan todos, nos reiremos de esto, bla, bla, bla. Bueno, en realidad hay muchísimos podcasts, pero principalmente Escuela de Nada, que ha sido el mayor fenómeno, que incluso hicieron un show online y vendieron 17.000 entradas. Ha sido una experiencia interesante de cómo para hacerle llegar a un noticia a niños y adolescentes, no tienes que decirles que estás viendo noticias. Les puedes decir que estás viendo comedia, les puedes decir que estás viendo un meme, y finalmente creo que esa es una experiencia comunicativa muy interesante. Escuela de Nada, mis amigos, a mí siempre me ha interesado mucho la escena de la comedia. Cuando estaba muy chiquito escuchaba a Luis Chatén en La Mega, al profesor Luis Señor siempre me ha interesado mucho, pero Escuela de Nada ha sido un reflejo de cómo puedes interesar en temas que naturalmente no serían lo lógico que nos interesan los adolescentes. Amigos míos que realmente no tienen ningún interés en el tema, he terminado hablando con ellos de la educación online, he terminado hablando con ellos incluso de la espiritualidad, de las pseudociencias, y hasta qué punto es una creencia, hasta qué punto es una pseudociencia, que es un tema que me interesa muchísimo. Entonces creo que una cosa, me parece muy interesante. que te interrumpa porque me fascina escucharte conversar, pero bueno, tenemos otros temitas también que discutir acá. ¿Nos puedes contar, además de todos estos podcasts y ejemplos que nos has dado, hay una pregunta muy importante que hace Gabriela Luna en el chat, y es que, bueno, nos has mencionado todos estos contenidos que hacen la experiencia en Internet mucho más enriquecedora, ¿no? Pero también hay muchos padres, como Joana, que se preguntan por el aumento del grooming y del abuso de menores, que hay mucho desconocimiento a veces de los padres de qué es lo que están consumiendo sus hijos en las redes, porque ven que permanecen muchas horas frente a los dispositivos. Entonces, ¿qué le dices tú a los padres? ¿No? Yo también soy mamá de una niña de 5 años y bueno, evidentemente son circunstancias que no nos tocaron a nosotros y que a veces no sabemos cómo manejar. ¿Qué consejos les das a los padres? Bueno, yo creo que el tema del grooming, que el sexting, que son todo, incluso ayer en una reunión estuvimos hablando de eso, siento que son temas que son importantes, hay que hablar de ellos, pero ¿qué pasa? Por lo menos en mi experiencia y por lo que veo así en muchos lugares, siempre a los niños no podían ver las pantallas, no podían tener un teléfono, no podían tener redes sociales, no podían exponerse a contenidos. Veíamos a las redes sociales y el Internet como un demonio más que como un derecho, que el Internet es un derecho. Entonces, los papás, al entrar en una situación de pandemia, se encuentran desarmados, incluso los niños. Amigos míos realmente no tienen ni idea cómo usar Zoom. La verdad es que yo aprendí a usar Zoom en pandemia, pero no han tenido esa exposición adecuada ante los dispositivos móviles, computadoras, ante Internet. Entonces, siento que, y mi mamá siempre me ha hecho esto, siempre me ha ayudado mucho, es desarrollar confianza. A mí siempre que alguien que no conozco, me manda un mensaje directo en Twitter o en Instagram, y eso que yo tengo muchísimo tiempo utilizando estos medios, yo hablo con mi mamá me orienta en qué le debo decir, qué no le debo decir, y generalmente mi mamá hace un acompañamiento, pero yo no me siento premiado a hablar. No es mi mamá la que habla, no es mi mamá la que recibe mis correos, no es mi mamá la que maneja mi teléfono. Mi mamá no revisa, por ejemplo, mis mensajes. Sin embargo, cuando hay una situación en la que me gustaría abordarla con mi mamá, hablo con ella. Entonces creo que lo principal es un acompañamiento no abusivo, no es que todas las noches de 8 a 11 vas a revisar la huella digital que dejaron tus hijos para saber con quién interactuaron, no. Creo que, por ejemplo, es algo que es muy común, que es un fenómeno que ya lleva un tiempo, pero ahorita está muy grande, está, por así decirlo, en la cresta de la ola, es el del streaming y de los youtubers de videojuegos.
Hay un videojuego que me llamó la atención porque en una situación que tuve en una reunión, un chamo habló de Yandere. Entonces Yandere es un personaje japonés que habla de un juego que se llama Yandere Simulator. Entonces, a pesar que Yandere Simulator no habla de pedofilia, no es un riesgo conocido por los padres, Yandere Simulator es un juego sumamente violento. Yandere Simulator habla de bajar la reputación de tus contrincantes para obtener la atención de una persona que te gusta que se llama Senpai. Entonces siento que lo que hay es saber qué contenidos están consumiendo tus hijos, con quién están interactuando, qué youtubers están viendo incluso. Puedes compartir la experiencia de ver a un youtuber con ellos. Y en general creo que es eso. El riesgo del grooming y de la pedofilia no creo que es tan grande en comparación con otros riesgos como el flaming o el hate. Yo en Twitter he recibido hate, pero realmente que me he sentido muy devastado. Eso me ha afectado incluso a nivel de salud mental. Y el flaming, especialmente si tu hijo juega videojuegos, es probable que se esté exponiendo a flaming. ¿Qué es el flaming? Cuando una persona es mala, la insultan, y en un juego de equipo, la insultan y lo descalifican por no tener las mismas aptitudes a la hora de jugar videojuegos que él. El flaming, por ejemplo, en juegos como Fortnite, que está muy de moda últimamente, es bastante común en modos de juego de equipo, en los que interactúas con otras personas. En League of Legends, aunque a pesar que League of Legends es un juego que no está recomendado para niños, y yo personalmente no lo recomendaría, el flaming es un fenómeno muy común. Entonces creo que más que nada, el internet es como una plaza. En una plaza van a haber personas queriéndote molestar y personas abriéndote oportunidades. En una plaza no vas a mandar solo a tu hijo de 5 años, por ejemplo, tú que mencionabas, no vas a dejar que tu hijo de 5 años interactúe con cualquier persona en la plaza. Antes que una persona vaya a hablar con él, vas a averiguar quién es. En el internet es la misma situación. Muy bien, Elías. Bueno, genial, genial todo este panorama que nos brindas, ¿no? Y la verdad es que estaba anotando como muchas cosas para investigar y saber más. Allá igual nuestra gerente de comunidad de Cira Esquivel está dejando las redes de Twitter para los que quieran seguir la conversación, porque bueno, ha generado interés en el chat. Ahora, vamos a volver a tocar otros temas, como no nos queremos pasar de una hora, así que vuelvo con Irene. Y retomo la pregunta de Noel un poco más arriba, que él decía, este año, ¿cómo es o sea, qué estamos perdiendo al dejar que los niños pasen meses y meses sin ir a la escuela? ¿Esta educación se puede recuperar o no? ¿Cómo lo ves tú desde tu enfoque integral? Y yo quisiera también unirlo a otra pregunta que tenía de los efectos del confinamiento en la salud mental de los chicos, sobre todo en el sector que tú cubres especialmente, ¿no? Que es la infancia temprana, esos primeros 1000 días, y sobre todo también si tienes recomendaciones prácticas para los padres que nos están viendo, o para los tíos, los maestros, personas que quieren hacer que la experiencia educativa en este mundo que cambió tan rápido pueda ser igual nutritiva en medio de la pandemia. Sí, yo creo que es muy interesante. Yo creo que hay una cosa fundamental que en un sentido Elías mencionó, que es muy fácil, digamos, para nosotros adultos llegar a un punto donde vemos a los adolescentes o a los niños como personas que no hacen bastante o que lo hacen de tal manera que es tan diferente que no está bien. Entonces yo creo que una cosa, la primera cosa es escuchar y realmente tener conversaciones. Entonces, como padres de niños o de adolescentes, para mí, yo soy madre de un niño de 18 meses, entonces todavía no tengo esta experiencia yo misma, entonces seguramente es algo más fácil como para discutir, para hablar que para hacer, pero yo creo que sería muy importante comunicar con un hijo sobre el tema de qué es lo que están aprendiendo, si están haciendo, por ejemplo, una escuela a distancia o algo así, o qué es lo que quisieran como investigar ellos, o sea, desde jugar a videojuegos, pero por qué tipo de cosas les atrae, etcétera. Yo creo que hay una posibilidad se está hablando mucho ahora en este momento, especialmente en el mundo anglo, de unschooling, de descolarización. O sea, en el momento en el cual claramente ahora las escuelas no se sabe bien qué va a pasar en los próximos meses, etcétera, etcétera, de crear pequeñas comunidades en las cuales los niños puedan interactuar, serán vecinos, amigos, o sea,
personas con las cuales podés entrar en un lockdown, si va a haber otro lockdown, ¿no? Crear pequeños núcleos donde los niños puedan tener algo de interacción y no estén simplemente confinados con sus padres, que puede ser una experiencia muy, muy limitada y bastante complicada para todos realmente, porque no estamos acostumbrados a estar en núcleos familiares tan chicos. Entonces se habla mucho de unschooling, entonces dejar al lado la escuela y dejar a los chicos, a las chiques que vayan, digamos, explorando sus intereses. Ahora, está claro que si en el 2021 va a haber exámenes, etcétera, va a ser muy difícil, digamos, retornar al punto de partida. Pero yo creo que hay muchas cosas que se pueden ir aprendiendo en ese sentido y que se puede hasta ayudar con el tema de la salud mental de los chicos, si uno puede escucharlos, hacerlos acompañar por otros, digamos, chicos, y encontrar otras formas de aprendizaje. O sea, el aprendizaje en la vida no es solo la educación formal que tenemos en las escuelas. Y si en este momento la educación formal de las escuelas carece o no es algo que podemos tener tan, digamos, a nivel diario, entonces los padres que sí pueden, que tienen a lo mejor un trabajo remoto, un poco más de posibilidad intelectual, material, etcétera, tienen la posibilidad de utilizar otras maneras de aprender, desde ver documentales hasta explorar cosas de la naturaleza en pequeño. O sea, en un balcón uno puede crear, no sé, un pequeño laboratorio. O sea, hay muchos trucos. Y yo creo que esto es especialmente cierto para los más chicos, para los niños, para los bebés, porque especialmente como en la cultura estadounidense hay mucho este enfoque en los resultados. Pero realmente sabemos que desde un punto de vista del desarrollo, digamos, del desarrollo de lo cognitivo, es muy importante el juego como una actividad sin fin. O sea, no es jugar para aprender el inglés, es simplemente jugar para jugar. Y yo creo que es algo que es súper importante también creciendo. No es que, o sea, a nosotros adultos también nos hace bien jugar. Entonces, sí tenemos la posibilidad como padres de tomar un paso atrás, estar menos estresados con los resultados de las escuelas, etcétera, etcétera, porque el contexto es lo que es, intentar conectarnos más con los temas lúdicos y charlar más, o sea, arrancar de la escucha, porque al final, claro, un niño de 1 año y medio hay que protegerlo más de, qué sé yo, del fuego, de muchas cosas. Pero seguramente si seguimos sus intereses, hay mucho que podemos aprender y hasta tener un poco más de tiempo nosotros, en vez de estar siempre organizando, digamos, sus tiempos. Excelentes recomendaciones. Muchísimas gracias, Irene. Vamos ahora, volvemos con Juan Martín y bueno, hemos tenido la suerte de hablar de una niñez en nuestra región, más o menos con acceso a internet, con alimentación más o menos estable, pero hay una diversidad muy grande en las maneras de vivir las infancias y las adolescencias y yo quisiera ahorita tocar con Juan Martín, que ha estado muy vinculado con poblaciones en situación de calle y que también le lleva el pulso pues, a los sectores más vulnerables dentro de la pandemia. ¿Cómo se están vulnerando estos derechos y cómo podemos apoyar a las poblaciones con más carencias en este momento? ¿Cómo visibilizamos más este tipo de historias? Porque hay una diversidad también en cómo se vive la pandemia y tenemos que tratar de mejorar pues las vidas de cada niño, cada niña y cada adolescente. Sí, gracias, Dariela. Miren, yo les animaría a pensar en lo que representa para el mundo en su conjunto la Convención sobre Derechos a Personas con Discapacidad. Porque hay 3 principios en general. Uno es que las personas con discapacidad, regresando al concepto de equivalencia humana, no son algo ajeno a nosotros. En realidad, la evidencia histórica es que en algún momento de nuestra vida, todas las personas seremos o tendremos alguna discapacidad. Por un hecho de tránsito, por la edad, por un padecimiento, habrá cosas. Pero esta vivencia, digamos, de que todas y todos podríamos serlo,
nos lleva a otro elemento de este tratado y es lo que se conoce como ajuste razonable. El ajuste razonable más fácil de identificar serían las rampas para las personas que usan algún tipo de silla de ruedas, o por ejemplo las guías para las personas con problemas visuales, y la ayuda, por ejemplo, con traductores de lenguaje de señas. Pero la idea central del ajuste razonable es que si le es útil a una persona con una discapacidad, nos es útil a todas y a todos. Y un tercer elemento del tratado sobre personas con discapacidad es que no podemos decidir sobre las personas pensándolas como inferiores o incapaces. Sin importar qué tipo de discapacidad tenga la persona, tiene que decidir sobre su vida, su cuerpo, su proyecto de futuro. Eso mismo aplica para pensar en niños, niñas y adolescentes, especialmente en estas infancias altamente excluidas. Solemos pensar, en el caso de poblaciones callejeras, que es mejor que violentemos su derecho a la libertad y los encerremos, los institucionalicemos, porque les estamos salvando la vida. Incluso son ingratos porque se fugan, ¿no? Y entonces no quieren estar donde les estamos dando. Pero yo suelo invitar a las personas que hagan exactamente el ejercicio con cada uno de nosotros. Alguien nos dice que crees que lo mejor para ti es no ser periodista porque te pones en riesgo, y más si trabajas en México, y entonces ahora te vas a dedicar a vender carne. Y entonces te vamos a forzar. Bueno, claramente eso rompe con nuestra idea de identidad, proyecto de futuro, todas esas cosas. Lo mismo pasa con las personas en general. Quienes viven en la calle no lo hacen por deporte extremo. No es porque les encante, es porque hay condiciones de exclusión que les llevan a estar ahí. Quienes son de un pueblo originario y no decidieron nacer en un pueblo originario, en México, por ejemplo, nacer como niño indígena te vuelve automáticamente pobre extremo. 8 de cada 10 viven en pobreza extrema. Entonces, hay discriminaciones institucionales, hay culturas que normalizan eso, y la mejor forma de superarlo, creo que ya nos lo ha dado bastante bien Elías, es escucharles, es hacerles partícipes y reconocer su capacidad, decimos coloquialmente entre los defensores y defensoras, su capacidad de agencia. Tienen mucho saber, tienen mucho que contarnos, y sin darnos cuenta, incluso sin reconocerlo, están transformando su entorno. Les animo a que miren, por ejemplo, el histórico aporte que nos ha dado el movimiento zapatista, que sigue vivo, pese a que está un poco invisible, de bajo perfil, pero las cosas que están haciendo allá son muy interesantes. Pero bueno, pongo el ejemplo de ellos, pero hay muchos otros pueblos originarios en nuestras regiones que desde las comunidades, fortaleciendo sus espacios comunitarios y territoriales, como apuntaba también Irene, también en la medida en que van significando de manera distinta sus derechos y los comienzan a exigir, el derecho a la tierra, al territorio, a ser consultados y consultadas, y también, por supuesto, la posibilidad de incidir para que las leyes les reconozcan estos derechos. Tenemos un gran desafío con estas poblaciones y quizás lo más importante es no verlos como inferiores. Hay una categoría que hace mucho tiempo he usado en derechos humanos, por ahí hay textos que pueden encontrar, con el concepto de discriminación tutelar. Esencialmente, la discriminación es un trato desigual, que le negamos derechos a alguien, pero es tutelar cuando lo hacemos con muy buen corazón e incluso detrás de un logotipo diciendo que lo hacemos por su bien. Por ejemplo, personas con consumo problemático de sustancias, adultos mayores, personas con problemas de salud mental, por supuesto, personas con discapacidad y pueblos originarios. Les quitamos el derecho a decidir sobre su territorio, sobre su vida, su cuerpo. Pongo un ejemplo puntual. Personas con discapacidad no asociamos con ellos y ellas con su vida sexual, o ni siquiera pensar en tener hijos. Y lo hacemos desde esta visión de discriminación tutelar muy bien intencionada, porque cómo van a poder hacer, no pueden, con qué van a mantenerlos, tal. Y esa forma lo hacemos, reitero, con personas adultas mayores. Ahora en la pandemia, las personas adultas mayores empezaron a vivir esa discriminación tutelar con sus hijos e hijas. Por ahí circularon, como decía Elías, memes, que era la hora de la venganza, ¿no? Todo lo que la mamá nos había dicho, ahora se lo aplicábamos a ellas. Pero bueno, cierro un poco este apartado diciendo que esta discriminación tutelar, que teóricamente es por el bien de la persona, en realidad lo que oculta es un ejercicio de poder, un ejercicio que invisibiliza, que hace inferior a las personas, y en el caso de niños, niñas y adolescentes, y particularmente mujeres adolescentes en condiciones de exclusión acumulada, son y seguirán siendo por ahora, hasta que no cambiemos las formas de relación, las que más se ven afectadas con estas decisiones. Y por ello la importancia de hacerlos visibles y ponerles rostro.
Wow, qué excelente ese marco teórico que nos estás dando, Juan Martín. Muchísimas gracias y todos los enlaces que luego veas que pueden ser instructivos para todos los que nos han acompañado, nos lo pasas y lo distribuimos en el documento final. Bien, nos quedan 10 minutos. La conversación ha sido valiosísima y se ha pasado muy rápido. Entonces, nos queda una intervención con cada uno de ustedes. Les voy a pedir que en la medida de lo posible tratemos de mantenerla lo más cercano a 2 minutos y medio para ir cerrando. Y voy a tratar de incorporar las cosas que también nos han llegado desde Facebook Live. Entonces, fíjate, Elías, vamos contigo con tu intervención final y tienes varias preguntas, ¿no? Aquí nos dice María Gloria, hay sobrecarga en la tarea docente con la modalidad de enseñanza asumida durante la pandemia, ¿no? Luego también nos dicen, los adolescentes que conozco están descreídos de las informaciones, consumen memes, como bien dijo Elías, y videos tipo TikTok. Dunia nos pregunta, ¿cómo podemos ayudar a las niñas, niños y adolescentes a tener esperanza en este confinamiento? Entonces, bueno, danos un cierre, Elías, de cómo ves tú la situación y además cómo pueden los niños tener una incidencia más activa en el debate público, organizarse, cooperar entre sí y, bueno, danos tu perspectiva de eso. Bueno, creo que es un poco complicado. Creo que con respecto a la sobrecarga de tareas, yo personalmente no la he sentido. La verdad es que yo nunca he sentido sobrecarga de tareas, excepto en algún punto en cuarto grado de mi colegio. De hecho, incluso sentí que fue muchísimo más fácil obtener buenas notas. La verdad es que sentí la educación a distancia como algo muy fácil. Pero eso es a nivel de Venezuela. En mi colegio, o sea, es una medida, la verdad es que bastante compleja. Así, cada quien tiene su manera de organizarse, así que no sé. En el caso de mi colegio, en algún momento sí fue un poco complicado, porque digamos que empezar el año presencial y terminarlo online hacer ese empate es algo complicado. Pero bueno, creo que depende de cada quien y de las capacidades que tenga cada quien. Si sientes que está sobrecargado, si sientes que tu hijo está dando lo mejor de sí y no puede, yo diría que lo mejor es hablar con el colegio y llevarlo a las instancias que sean necesarias. Bueno, con respecto a la otra pregunta en la que las plataformas en las que se consume contenido, ok, con TikTok siento que es un fenómeno que como es nuevo, ha tomado más difusión. Sin embargo, no sé si TikTok sea el principal medio de difusión. Diría que por lo menos en personas de mi edad que conozco, el principal medio es Instagram. Instagram tiene mucho tiempo. La verdad es que en mi salón encontré hace poco un grupo de directs, de mensajes directos de Instagram que habíamos hecho en el 2017. Así que creo que TikTok lo que pasa es que ha tomado difusión, pues, pero por lo menos entre mis amigos, ninguno ve TikTok, mis amigos más cercanos. Sí hemos hecho algunos chistes, por ejemplo, que en Venezuela un fenómeno particular que se viralizó fue Víctor, que es un señor que hablaba de las cosas que hacía y realmente no hay ninguna otra trasfondo. Era Víctor. Se llama Víctor Torrealba, lo pueden buscar en TikTok como Víctor.474. Y bueno, con respecto a lo de cómo tener esperanza en pandemia, wow. No sé, cuando alguien lo consiga me avisa, porque yo tuve en algún momento esperanza de empezar clases. O sea, nosotros empezamos el confinamiento y nuestro último día de clases, en mi caso fue el 11, porque teníamos un paseo el jueves y estaba un módulo de Naciones Unidas el viernes, porque aquí la cuarentena se decretó el 16 de marzo, pero se suspendieron las clases el 13. Mi último día de clase fue el 11 de marzo y yo decía, bueno, van a ser por lo menos 2 meses de confinamiento y en julio podremos volver un rato al colegio. No fue así, vamos a empezar el siguiente año escolar a distancia y al menos de manera realista, en el 2020 no vamos a volver a los salones de clase. Pero creo que lo mejor sería ser realista. Usualmente los niños se piensa que no tenemos las mismas capacidades cognitivas que otras personas y en realidad tenemos enfoques distintos. Pero nosotros comprendemos la gravedad de la situación y hay que tratarlo con un enfoque realista. En general, no es probable que en el 2020 volvamos al colegio. Yo voy a empezar clases de física y de química online. Me perdí al final del segundo año, mi último primer día con franela azul, porque acá en Venezuela, primero, segundo y tercer año son con franela azul y cuarto y quinto año son con franela beige. No lo voy a tener y son muchas experiencias que se perdieron. Muchas cosas que no se van a recuperar, pero también muchas cosas que tuvimos. Si la pandemia, probablemente yo no tendría estas oportunidades. Yo en la pandemia he podido relacionarme con otras personas, he podido ampliarme.
Entonces, a pesar que no todo el mundo tenga estas oportunidades, creo que lo mejor es mantenerse realista, entender que el coronavirus no es un chiste, que a los menores de edad también nos puede afectar. Por ejemplo, yo soy asmático y el coronavirus me puede, si llego a infectarme en algún momento, puede ser bastante grave. Aquí está preguntando cómo hacer con esas materias física, química y matemática vía online. Bueno, la verdad es que yo no he visto mi primera clase de física y de química. La física es realmente lo que más me gusta y lo he estudiado por mi cuenta y Carl Sagan es mi ídolo. Pero bueno, creo que con matemáticas es aprender por YouTube. Hay profesores muy buenos como Julio Profe o el mismo Matemáticas Profe Alex, que además le dan un enfoque muy distinto. Y bueno, cuando empiece física y química creo que podré hablar de eso. Muy bien, Elías. Bueno, a nosotros nos das esperanza, tú y tu generación, que sentimos que por más devastadora que pueda ser la pandemia, también es una oportunidad para construir, ¿no? Y corregir estructuras que generaban mucha desigualdad. Es una oportunidad para aprender en resiliencia, ¿no? Bueno, vamos con Irene ahora. La última pregunta para ti, Irene, es con respecto al activismo político de jóvenes como Elías, ¿no? Tenemos a Greta Thunberg, por ejemplo, esta adolescente sueca que es activista por el cambio climático, pero también hay experiencias en Hong Kong, en Argentina, en Bolivia, y tú has escrito un poco de eso. ¿Pueden estar los adolescentes activos en política? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo pueden cooperar? Sí, es una pregunta excelente porque yo creo que, o sea, desde un punto de vista evolucionario, los adolescentes, los niños son el futuro del mundo y siempre están adelante, ¿no? Siempre están como aprendiendo del pasado para ir perfeccionando y cambiando las cosas. Y por fuerza de cosas siempre nos están de alguna manera como no sé, se están oponiendo a nuestras ideas. Entonces, para nosotros yo creo que siempre es una cosa, a veces es un poco de impacto y de choque ver qué es lo que se va hablando entre los más jóvenes. Y para mí, personalmente, como periodista, ha sido un ejercicio maravilloso, por ejemplo, poder seguir la lucha por la legalización del aborto en Argentina. O sea, una generación de adolescentes, de niñes que utilizan lenguaje inclusivo de una manera muy natural, que hablan de temas muy complicados para nosotros adultos, ¿no? Complicados, o sea, temas muy conflictivos para nuestras sociedades conservadoras, religiosas, católicas, etcétera, y que logran hasta enfrentarse con los adultos sobre estos temas. Y yo personalmente he aprendido mucho del coraje, de la valentía de muchos de estos adolescentes y me parece que es importante ver dónde, por ejemplo, están protestando. Está pasando ahora en Tailandia, pasó en Hong Kong, etc. Es innegable que los jóvenes, o sea, puedes llamarlo como quieras, puedes decirle niñas, adolescentes, etc. A lo mejor hay unos lugares donde es más fácil arrancar más temprano, a los 10, 11, 12, pero el punto es que las nuevas ideas van a ser tramitadas así y yo creo que esa es la esperanza, es un poco dejar a los jóvenes hoy en este confinamiento que vayan pensando cuáles son sus pasiones, sus temas y que puedan explorar eso y que puedan también actuar para crear esos cambios. Entonces, como padre, como madre, yo espero que en 10 años más, cuando mi hijo Lorenzo tenga 10, etcétera, pueda escucharlo y pueda acompañarlo en sus luchas. Wow, sí, yo escuchaba y pensaba lo mismo, decía, oye, mi hija Emiliana, mi hijo Cristóbal, qué mundo tan complejo, pero al mismo tiempo tan lleno de oportunidades es el que les va a tocar y quiero que lo lideren y uno como adulto poder acompañarlos a que exploren y a que lleguen a ser la mejor versión de sí mismos y que colaboren con esa construcción de esta sociedad mejor. Muy bien, nos queda ya muy poco tiempo, vamos a terminar con Juan Martín de Redim y Juan Martín, queremos pedirte para todos los colegas que nos están escuchando ahorita o los que nos van a ver también en YouTube y en las otras plataformas de distribución, recomendaciones muy prácticas del uso de la terminología, qué palabras debemos y no debemos usar cuando nos referimos a niñas, niños
y adolescentes, y si sientes que hay historias que están subrepresentadas, cómo podemos mejorar nuestras coberturas periodísticas en estos tiempos de pandemia. Y antes de que me respondas, los invito a todos además a llenar la encuesta que puso mi colega Desiree Esquivel en el chat, porque eso nos ayuda a mejorar nuestros próximos eventos del ICFJ, del Centro Internacional de Periodistas. Adelante, Juan Martín. Sí, nuevamente muchísimas gracias por este espacio. Yo creo que la primera cosa es repetir estas experiencias para las y los periodistas, porque este es seguramente va una de varias, pero hay mucho que conversar. Entonces, recomendaciones puntuales. Yo diría que, ya lo comentaba hace un ratito Irene sobre el lenguaje inclusivo, agradecerles profundamente usar niños, niñas y adolescentes. Cada uno de ellos son diferentes, no solamente en términos de edad, sino la propia diferencia sexogenérica. Y hay otro concepto que solemos nosotros recomendar o usar, es personas jóvenes. Si es posible, niñas, niños y personas jóvenes, salvo que expresamente la persona adolescente se autoidentifique. Elías ya está entrando a esa etapa de la adolescencia y él definirá si quiere ser identificado como persona joven o adolescente. La adolescencia tiene algunas acepciones negativas por los cuales recomendamos no usarla mucho, pero esto tiene que ver con un tema de autoidentidad. Niñez es algo que también se usa, infancia también es infancia y adolescencia, y que sí tenemos que en la medida posible es menores, porque es discriminatorio, salvo que digamos expresamente menores de edad o menores de 18 años. Lamentablemente nuestro cuerpo jurídico, narrativo y todos lados está muy permeado, y yo sé que a la hora de citar es lo más frecuente, pero idealmente habría que transitar a ello. Y sobre historias, creo que animaría a que en cada uno de los temas, sin importar cuál sea, economía, inversión, la caída de la bolsa, todos los temas, niños, niñas y adolescentes, como hemos visto aquí con Elías, que no es un extraterrestre, es un niño, un adolescente venezolano que tiene el interés de conocer su entorno, y así como él hay literalmente millones de niños, niñas y adolescentes que también tienen una opinión en los temas. Y sería muy importante, lo estamos haciendo con periodistas en México y en América Latina, que puedan contar historias de niños y niñas asumiéndolos como también generadores de contenido. Y yo creo que esa es una ruptura también en el periodismo. ¿Cómo reconoces que niños y niñas también pueden ser una fuente y que también tienen una opinión? Porque esto superaría, con lo que arrancamos un poco al inicio, la cultura adultocéntrica. Lo decía también Elías, no se puede seguir pensando que los niños y niñas tienen una opinión inferior o no documentada. Elías nos ha dado grandes ejemplos de cómo está súper documentado, y creo que eso es algo que podríamos ampliar y generalizar desde la tarea de comunicación. Entonces, felicitarles nuevamente por este espacio. Nosotros estamos articulando también iniciativas, creo que podemos hacer muchas cosas juntas y juntos, y precisamente como lo hicieron hoy, todo el tiempo con la voz de niños, niñas y adolescentes. Así es que gracias por la oportunidad y bueno, veremos cómo seguimos trabajando. Excelente, muchísimas gracias a esta maravilla de panel. Ha sido muy enriquecedora la conversación con ustedes hoy. Sigamos la conversación, amigas y amigos. Recuerden que pueden suscribirse a nuestro grupo privado en Facebook, en WhatsApp o al boletín en español de ICFJ por los enlaces que mi colega Desiree Esquivel les dejó en el chat. Si llegaron tarde o quieren volver a ver completo este conversatorio, les compartiremos el enlace de la grabación en el grupo de Enforo, y pronto va a llegar también a sus correos electrónicos a través de la suscripción. Muchísimas gracias entonces por acompañarnos. Feliz día, un abrazo a todos y sigamos conversando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Dariela, un placer. Buenísimo. Adiós. Gracias, muy buen día. Gracias.